Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3941 a 3950. Wow. Esta pequeña mujer también es tan linda. Ella solía ser tan desaliñada que nunca lo vi venir. Esa es la mujer. No. En medio de las alardes de una gran cantidad de señores, las criadas se pusieron el vestido de princesa de la niña. Aunque flaco, los ojos enormes y la boca pequeña. Era una versión de la vida real de una mujer. Y cuando más era bella, más feliz se había convertido en la dama de honor. Si pudiera hacer que Lord Mordecai se divirtiera, incluso podría recibir una gran recompensa. Con esto en mente, la dama de honor envió a la niña a la habitación de Mardoqueo. Mi señor. Él sigue al hombre. Cuando Emodeón se volvió a ver a la niña, su expresión no pudo evitar sorprenderse. Había visto antes que esta niña tenía una base de buena base. Pero lo que no esperaba era que pudiera ser tan lindo. Los ojos sin luz, la mirada muda, combinados con esa exquisita y encantadora irrelevancia. Era exactamente como una muñeca. Emodeón se tragó saliva. El fuego maligno en su cuerpo había comenzado a enloquecerse. Después de agitar la mano para beber el tiempo, inmediatamente y con impaciencia se quitó la ropa. La cosa fea fue revelada descaradamente frente a la niña. Tisk. 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 No pensé que tu pequeña puta te esconderías tan profundamente. Casi me lo pierdo. Con un rostro lleno de obscenidad, Mordecai se acerca a la niña. No tienes miedo. Te trata con delicadeza. Justo como lo hizo tu hermana. Ante estas palabras, la mirada originalmente apagada de la niña de repente fluctuó. Los recuerdos volvieron a inundar su mente. En ese momento, ella acababa de recordarlo. La bestia frente a ella estaba mirando a su propia hermana. Frente a ella, había torturado a su hermana hasta la muerte. Sus padres, que eran sirvientes en el castillo, estaban tan angustiados que planearon informar del asunto al cabeza de familia para que hiciera comentarios. Pero otros sirvientes los golpearon hasta casi matarlos. Quienes los acusaron falsamente de robar. Los directivos de la familia Lawrence, aunque sabían la verdad, optaron por hacer la vista gorda. Al final, los padres fueron acusados directamente de robo a traición y murieron ante sus propios ojos. Después de observar y presenciar todo esto con sus propios ojos, la joven tampoco tenía más pensamientos de vivir. Posteriormente, bajo el arreglo de Mardoqueo, fue adoptada por su gorda madre y comenzó a ser torturada día y noche. Mirando atrás a todo esto, las pupilas de la niña ya estaban inyectadas en sangre y su cuerpo estaba lleno de hostilidad. En ese momento, Emodeón, que estaba absorto en su deseo, no se dio cuenta de todo esto. En cambio, agarró meticulosa y vigorosamente la muñeca de la niña. Aquí. ¿Cómo te apoyo?, dijo mientras acercaba la tierna palma de la niña a la suya fea. Justo cuando los dos estaban a punto de tocarse, la niña chasqueó la boca violentamente. Una luz negra apareció en su mano. Mardoqueo acababa de sentir la anormalidad cuando sintió un dolor agudo que no era tan intenso proveniente de la parte inferior de su cuerpo. Ah. El silbido acababa de comenzar cuando una enorme sombra negra de una garra gigante bloqueó su cuello por completo. La linda muñeca original ahora se había convertido en un demonio sediento de sangre. Mordecai, asfixiado, luchó desesperadamente. Pero la garra no se movía. En una situación de vida o muerte. Sigue pataleando. Perdóname. Perdóname. Los ojos de la niña mostraban una luz feroz. Mirando a Emodeón con una mirada mortal. Al principio. Tú. ¿Por qué? No escatimó. Mi hermana.
La voz ronca escupió un profundo resentimiento palabra por palabra. KKK. Cuando la sombra negra levantó sus garras y se contrajo. El cuello de MUD-11 se encogió y quedó completamente separado de la vida. Fuera de la puerta. La criada esperaba pacientemente la recompensa que estaba por venir. Cuando se abrió la puerta de la habitación, ella se apresuró a encontrarla. Solo que fue la joven la que salió. ¿Dónde está Lord Mordecai? Después de preguntar. Y viendo que la niña estaba impasible. Llamó a la puerta y entró directamente a la habitación. El horrible cadáver frente a ella la asustó instantáneamente en su lugar. Tú. Te atreviste a matar a Lord Mordecai. La criada aterrorizada había perdido todo sentido de la razón. Con brazos temblorosos. Apuntó con un dedo mortal a la joven. Tú. Pequeño salvaje sin nombre. Estás muerto. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. De repente sintió que se quedaba sin aliento y su conciencia se alejaba. Mirando hacia abajo. Miró. Solo para ver que una garra de tono negro había penetrado en su cavidad torácica. La joven miró fríamente a la criada. Al escuchar esto, la dama de honor pareció atónita. Tú. Reales puedes hablar. Ling Wuhat ignoró una pregunta tan abierta de ella y aplastó directamente el corazón de la criada con una contracción de sus 5 dedos. Cuando sus padres fueron acusados falsamente de agresión. Esta persona fue uno de ellos. La muerte no fue suficiente. Ling Wuhan salió de la habitación. Cerró la puerta con el revés y la llave fue aplastada hasta convertirse en chatarra y arrojada por la ventana. Después de encargarnos de todo esto, Ling Wuhan recargó su lavabo y el trapo. Sin prisas. Caminó hacia la siguiente habitación. La conversación se dividió en dos. De este lado del segundo distrito. Después del tratamiento de Matthew, Ma Bande se despertó lentamente. Después de abrir los ojos, saltó de la cama con una carpa. ¿Dónde está el mérito de batalla de la OSI? Las palabras acababan de terminar. Una bofetada cayó en la nuca. La gran fuerza lo arrojó directamente sobre la cama del hospital. Ese hijo de puta. Oye. Señor Larson. Cuando Ma Bande vio a Matthew a un lado, inmediatamente detuvo sus palabras. Con una sonrisa. Saludó con una sonrisa. Tu cuerpo ha perdido demasiada sangre. Acuéstate y descansa bien. Matthew peló una manzana y metió un puñado en la boca de Ma Bande. La guerra aún no ha terminado. Hoy en día, no soy lo suficientemente bueno para luchar en la guerra. Por lo que eres una fuerza de batalla indispensable como patriarca de medio paso. Patriarca de medio paso. Después de que Ma Bande se congelara por un momento, su rostro instantáneamente mostró una alegría salvaje. Señor Larson. Es cierto lo que dijiste. Inmediatamente cerró los ojos mientras decía eso. Sintiendo eso dentro de su cuerpo. La creciente energía espiritual. Saltó una vez más. Ja 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 ja. Yo. Alguien más. Realmente he llegado al medio paso de Sonsi. La sonrisa salvaje hizo temblar las tablas del suelo. El sonido penetrante hizo que las cejas de Matthew se fruncieran con incredulidad. Levantando la mano. Una bofetada. Una vez más. Ma Bande en el lecho de enfermo cayó de bruces. Sigue bailando. Dijo Matthew con disgusto. Acabas de avanzar a patriarca de medio paso. Si te lastimas el trasero, permanecerás en este reino por el resto de tu vida. Por esto, Matthew también se sorprendió mucho. No esperaba que este tipo llegara a Soungchi directamente después de experimentar una ronda de batallas de vida o muerte. Solo se podía decir que la vida era buena. Una vez que se pronunciaron estas palabras, Ma Bande instantáneamente se volvió honesta. Obedientemente se acostó y tiró de la colcha para cubrirlo bien. Justo en ese momento, el director Chu y Black Rose también vinieron a visitar a Ma Bande. Por supuesto.
Era una cuestión de opinión quién visitaba Black Rose. Vieja mamá. ¡Qué pelea! Esa fue una gran batalla. No solo mataste al comandante del regimiento del oponente, sino que incluso mataste al maestro de secta de medio paso. Sangan. Ahora toda la línea del frente no puede evitar dar el visto bueno cuando te mencionan. Vieja mamá. Incluso el rival mortal, Black Rose, no pudo evitar mirar a Mabande con un poco de admiración en sus ojos. Con el reino de un artista marcial, había matado a un gran maestro de medio paso. Incluso si uno miraba toda la isla de la muerte, él era el único. Y en primera línea. Después de que la multitud recibió esta increíble noticia, inmediatamente admiraron a Mabande. Más que alardear. Como resultado, Naif Kalt hizo lo mismo. Levantó las cejas y hizo alarde de sus antepasados por una vez. A eso se suma la primera batalla. Una gran victoria. Ahora el grupo de espadachines de la secta Cuchillo viajó con sus narices hacia el camino. Escucharon las constantes alardes del director Chu. El único que tenía dolor de cabeza fue Matthew. Acababa de sujetar a Mabande. Ahora que esta ola de noticias lo bombardeaba, el bastardo tuvo que volver a flotar. Como se esperaba, Mabande se enteró de que el hombre que había matado también era un gran maestro de medio paso. Levantó la espalda y se sentó de nuevo. El viejo yo es realmente tan optimista. En ese momento una bofetada ya estaba en camino. Una vez más, Matthew abofeteó a Mabande en la cama. Esta vez, sin embargo, no se desanimó en lo más mínimo. Pudo matar a un patriarca de medio paso en el reino de maestro marcial. Y ahora había llegado a medio paso siempre. Entonces, Matthew notó la mirada guerrera de la vieja mamá y arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Quieres practicar? Mabande tenía una cara seria. Asiente con la cabeza en señal de confirmación. Aunque Matthew no lo sabía. Lo que estaba terminando estaba fumando. Pero desde Mabond quería encontrar abuso. Tenía que quedar satisfecho. Vamos. Dijo Mabande con una cara llena de intención de batalla. Tan pronto como las palabras cayeron, Matthew levantó la mano y ya lo abofeteó. Bofetada. Mabond no tenía ningún poder para volver a la resistencia. Dio varias vueltas en el aire y se hundió de cabeza en la almohada. Estaba inconsciente. Junto a ellos, el director Chu y Black Rose estaban desconcertados. ¿Qué tan flotante era esta Mabond? Ni siquiera sabía qué estaba haciendo para encontrar a Matthew con quien pelear. ¿Esto te lastimó el cerebro?, preguntó Black Rose con curiosidad. Eso es no. Matthew explicó. Este chi de carga no es malo. Después de experimentar una batalla de vida o muerte, ha llegado al patriarca de medio paso. Los dos se miraron, pensando solo que habían escuchado mal. Después de que el dúo confirmó nuevamente, Matthew dio una respuesta afirmativa. Aturdidos, se quedaron inmóviles, mudos por la conmoción. Dicho esto, a ambos extremos. Distrito 2. Hiduto acababa de regresar al castillo Lawrence con su compañero cuando se detuvo de golpe. ¡Qué fuerte olor a sangre! Sin entrar por la puerta, Hiduto ya había sentido que algo andaba mal. En ese momento, todo el castillo estaba lleno de cadáveres. Ya fueran los ejecutivos principales inmediatos de Lawrence o los sirvientes y sirvientas del nivel más bajo. Ninguno de ellos sobrevivió. Fue una carrera completa para el exterminio del clan. Star miró los cadáveres trágicamente muertos a sus pies y giró la cabeza para preguntar. Líder de la secta. ¿Vino el ídolo Matthew? Hiduto negó con la cabeza. No. Matthew es un experto con la espada. Si se hubiera movido, estas personas no habrían presentado un estado tan miserable. Y mírenlos. No había expresión de pánico en sus rostros. Las muertes fueron extremadamente repentinas.
Significa que el asesino era alguien que conocían y el ataque furtivo causó las muertes. Justo cuando la diversión de las dos hermanas Neville se iba espesando al comprobar esta afirmación, la comisura de la boca de Hiduto de repente se curvó. Si no me equivoco, el asesino está en el lugar. Lo descubriremos más tarde cuando lo descubramos y hagamos preguntas. Las palabras cayeron. Su mirada se dirigió a la rocalla del patio. Salga. El cadáver de la tormenta bramó y saltó hacia adelante. Su cuerpo aparentemente voluminoso parecía inusualmente ágil en este momento. Mientras observaba su cuerpo de gran tonelaje, estaba a punto de estrellarse contra la montaña falsa. Una figura pequeña y ágil surgió ferozmente. El interés de las dos hermanas Neville aumentó. ¿Tratas de correr? Con un chirrido, los dos dieron pasos al mismo tiempo y corrieron hacia la figura. Al ver que los tres habían estado aburridos durante mucho tiempo, Hiduto no tenía intención de hacer ningún movimiento y simplemente los siguió en silencio. Una brisa clara barría el bosque. La figura golpeó con los dedos de los pies las ramas de un árbol. Tomó el control y voló a varios metros de distancia. Detrás de ellos, las dos hermanas Neville y el cadáver del tirano los seguían sin prisas. No retrocedieron ni se alejaron mucho. Como un gato jugando con un ratón al mismo tiempo. La distancia entre los dos lados se mantuvo constantemente. Después de mucho tiempo, Lin Buyuan también descubrió esto. Por el aura que se escapa de estas cuatro personas, ella sabía claramente que cualquiera de ellos tenía la fuerza para aplastarse a sí misma. Ahora mismo, si siguieran corriendo así, incluso si la otra parte no hiciera ningún movimiento, ella tendría que morir viva de agotamiento. Pensando en esto, Lin Wuhat repentinamente invirtió su dirección y la velocidad con la que sus pies escaparon fue un poco más rápida. Cuando las dos hermanas Neville vieron esta escena, simplemente fruncieron los labios y sonrieron. Aunque no es fuerte, es bastante inteligente mentalmente. Interesante. Entre las capas de bosque, la nebulosa perseguidora y las figuras de los cadáveres de la tormenta pasaron rápidamente. Esperaron hasta que sus espaldas desaparecieron. La figura de Lin Buyuan emergió lentamente de detrás del árbol gigante. Después de dar un pequeño suspiro de alivio, miró a su alrededor con una expresión cautelosa en su rostro. Justo cuando estaba a punto de escabullirse, sus pasos se sacudieron y su rostro se puso feo. El visitante no era otro que Hiduto, con sus dos caras cruzadas. Sus ojos también se llenaron de curiosidad cuando vio a Lin Buyuan. ¡Qué habilidad tan asombrosa! Si no hubiera aparecido frente a mí, no habría podido percibir tu aura. Ni siquiera habría podido escuchar tus pasos. Niña, ¿de qué organización vienes? ¿Estás interesado en considerar unirte a nuestros 7 pecados capitales? Hiduto había estado caminando por el Ryanggu durante tantas décadas. También era la primera vez que veía una existencia tan peculiar como Lin Wuhat. Obviamente, su nivel de cultivo no era fuerte, pero sus habilidades de ocultación podrían dejar indefenso incluso al experto de un maestro de clan. Si no fuera por el fuerte olor a sangre y la intención asesina en el cuerpo de esta mujer, Hiduto incluso sospechaba que la había perdido. Cuanto más pensaba en ello, más se interesaba en la joven que tenía delante. La clave era que todavía era joven y si la incorporaban a la organización y la educaban adecuadamente, podría convertirse en una pecadora de clase mundial en el futuro. Lin Buyuan guardó silencio y luego miró a Hiduto por un rato. Sorprendentemente, ella decidió atacar y atacar. De repente apareció una garra levantada de tono negro. Hiduto simplemente sonrió levemente. Un ataque así no le causaría ningún daño en absoluto. Ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente levantó la mano en silencio y agitó la mano. La garra negra del tamaño de una cazuela detrás de él se disipó instantáneamente en el aire. ¿Qué otros movimientos tienes? Siéntete libre de usarlos. Hiduto ya había tomado una decisión.
Un genio tan talentoso que definitivamente reclutaría a los 7 pecados capitales. Lin Wuhat reprimió un brillo feroz en su mirada. Al mismo tiempo, un brillo negro apareció en ella. A ambos pies lo miraron. Lin Wuhat se acercó a su enemigo a toda velocidad. Sus manos se convirtieron en garras y se entrelazaron para atacar. Sin embargo, el ataque ultra rápido ni siquiera pudo tocar la esquina de la ropa de Hiduto. Con solo unos pocos pasos laterales, todos los ataques de Ringu fueron esquivados. ¿Eso es suficiente?, preguntó Hiduto con un tono juguetón. Las tácticas despiadadas son más que suficientes. Pero realmente inexpertas. Debe haber entrenado no hace mucho. Entre esquivar con facilidad. Hiduto bromeó con una conducta tranquila. Era obvio que las técnicas de ataque aparentemente viciosas de Lin Wuhan no eran diferentes de la pelea de un niño en sus ojos. Sin embargo, poco después de que llegaron estas palabras, la expresión de Hiduto se desvaneció. La expresión de Hiduto cambió ligeramente. Si no hubiera reaccionado a tiempo, temía que le hubieran rozado la esquina de la ropa. Despacio. Hiduto se sorprendió al descubrirlo. La niña frente a él. Aunque su nivel de cultivo no era alto, la velocidad de su ataque fuera del libro había llegado a su límite. Sin embargo, el ángulo de ese ataque se estaba volviendo cada vez más complicado. Hiduto ya necesitaba estar atento si quería evitar verse contaminado. Y esto también indicaba algo terrible. La fuerza de Lin Wuhat estaba mejorando a pasos agigantados a través de sus constantes ataques. ¡Qué talento tan aterrador! Interesante. El rostro de Hiduto se escribió con admiración cuando descubrió esto. Con tanto talento y tanta iluminación, ¿realmente no estás considerando unirte a nuestros 7 pecados capitales? Podemos capacitarlo para que se convierta en el experto número 1 del mundo. Lo que respondió fue un golpe que Lin Wuhat hizo con toda su fuerza. La garra negra se clavó directamente en el corazón. Estaba claro que para Lin Wuhat, el experto número 1 del mundo, todo eso era solo una nube flotante. Solo matar al hombre que tenía delante era lo más importante. Hiduto tampoco estaba enojado y levantó la mano, atrapando la delicada muñeca de Lin Wuhan con un movimiento rápido. Niña, este ataque tuyo no tendrá ningún efecto en mí. Después de decir eso, agitó su brazo con fuerza, arrojando a Lin Wuhan muy lejos. El río está fluyendo. La figura simplemente se puso de pie. Su rostro deprimido se reflejaba claramente en el agua clara. Hiduto nunca había imaginado que había sido engañado por una niña de 12 o 13 años. Originalmente, solo quería usar una táctica represiva para picar a Lin Wuhan. Inesperadamente, con un golpe de su gran brazo, en realidad fue utilizado por esta pequeña niña. Luego, con su fuerza, saltó hacia el río. Hiduto reaccionó extremadamente rápido y explotó con una palma, tratando de noquearlo. Pero la distancia estaba devastado lejos y el incidente fue repentino. Lin Wu odió hacia la economía en la agua del río. El aura devoradora de sangre se disipó. La figura de Lin Wu odió por completar en la agua del río. ¡Qué astuto zorro! Hiduto no sintió mucha ira. Cuánto mejor era el desempeño de la pareja. Más valoraba su talento. La isla de la muerte es así de grande. Nos volveremos a encontrar dentro de la tercera zona. Después de que Mabande recupera el sentido, ya no tenía la arrogancia que tenía antes. La bofetada de Matthew lo había despertado directamente. No era el backing sea eslas de Matthew en el que había confiado para poder matar a los patriarcas de medio paso. Después de todo, se había ido a la deriva. Del lado Matthew que estaba cultivando. Después de notar el movimiento, abrió lentamente los ojos. Despierto. ¿Quieres practicar de nuevo? Mabande sacudió la cabeza presa del pánico. La estupidez fue suficiente una vez.
Después de que Matthew sacó el pastillero, lo arrojó al costado de Mabande. Esta es una recompensa para ti. Tómala cuando tu cuerpo casi se haya recuperado después de unos días más de recuperación. Mabande estaba a punto de tomar la pastilla. Cuando escuchó esto, inmediatamente dejó de mover las manos nuevas. Señor Larson. ¿Qué es esto? Una pastilla que acelera el pulso. Para los artistas marciales como tú, que son jóvenes. Tiene el efecto de ampliar tus meridianos nuevo. Matthew dijo de una manera algo deprimida. Cuando Mabande escuchó esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. Los meridianos tuvieron un gran impacto en el cultivo de un artista marcial. La ampliación de los meridianos equivalía, literalmente, a aumentar la velocidad de cultivo de un artista marcial. Ahora que ya estaba a medio paso de Soungschi, si pudiera realizar más mejores en sus meridianos, no era imposible tocar el umbral de un Soungschi. Matthew echó un vistazo al rostro de la vieja mamá lleno de sonrisas lujurias y supo que este bastardo debía estar soñando. Bofetada. Una bofetada lo despertó. No pienses en comer pedos. Tu maldito también tiene suerte. Nuestros hombres trajeron el cadáver de Sangan y no esperan que llevara consigo la grama espiritual inmortal extinta. Solo este. Si no fuera por el gran crédito que mereces, no me molestaría en dártelo. Mabande sonrió tímidamente. Luego volvió a esconder con cuidado el pastillero en sus brazos. Bien. Señor Larson. ¿Cómo está ahora la situación en el campo de batalla? Al ver su intención, Matthew explicó pacientemente el lado. Hoy en día, las fuerzas de los 3 distritos, encabezadas por la familia Lawrence, ya habían comenzado a moverse. Tan pronto como la lógica y el armamento estuvieran listos. Creo que la próxima gran guerra estaba a punto de comenzar. Y sería una guerra total. Después de escaruchar esto, Mabande se dio una palmada en el músculo con emoción. Bravo. Cuando llegue el momento, decapitaré a algunos patriarcas más y volveré. Que este grupo de viejos Viden vea quién es la fuerza más fuerte en las 3 regiones. En ese momento, su mirada se llenó de intención de batalla. Esta vez, Matthew, en un movimiento poco común, no respondió ni hizo ningún movimiento. Después de todo, su cultivo habitado al patriarca de medio paso, además de la técnica de espada que había creado personalmente para la secta Blade, el Returning Seagwan Blade. Realmente no fue una tarea difícil matar a un maestro de secta. La única lástima fue que su oponente tenía a Hidutuo reteniéndolo desde un lado. Si él mismo quisiera participar en la batalla, estaría demasiado involucrado. Al pensar en esto, Matthew se deprimió cada vez más. Ponte bien. Veré cómo te desempeñas en el campo de batalla. Después de decir eso, Matthew estaba a punto de irse. Pero justo cuando se daba la vuelta, su nariz se torció de repente. Aunque era extremadamente débil, todavía olía una pizca de sangre. 6 sentidos abiertos. Mirando de nuevo a su alrededor, el olor a sangre se hizo aún más intenso. ¿Quién? Lárgate. El río está fluyendo. La figura simplemente estaba de pie. Su rostro deprimido se reflejaba claramente en el agua clara. Hidutuo nunca había imaginado que una niña de 12 o 13 años lo había engañado. Originalmente, solo quería usar una táctica represiva para picar a Lin Buyuan. Inesperadamente, con un movimiento de su gran brazo, esta pequeña niña lo utilizó. Luego, con su fuerza, saltó hacia el río. Hidutuo reaccionó extremadamente rápido y lanzó una palma, tratando de noquearlo. Pero la distancia era demasiado grande y el incidente fue repentino. Lin Wuhat todavía se escondía en el agua del río. El aura devoradora de sangre se disipó. La figura de Lin Wuhat desapareció por completo en el agua del río.
Qué pequeño zorro tan astuto. Hiduto no sintió mucha ira. Cuánto mejor era el desempeño de la pareja. Más valoraba su talento. La isla de la muerte es así de grande. Nos volveremos a encontrar. Dentro de la tercera zona. Después de que Mabande recuperó el sentido. Ya no tenía la arrogancia que tenía antes. La bofetada de Matthew lo había despertado directamente. No era el backing sea eslas de Matthew en el que había confiado para poder matar a los patriarcas de medio paso. Después de todo, se había ido a la deriva. Del lado Matthew que estaba cultivando. Después de notar el movimiento, abrió lentamente los ojos. Despierto. ¿Quieres practicar de nuevo? Mabande sacudió la cabeza presa del pánico. La estupidez fue suficiente una vez. Después de que Matthew sacó el pastillero, lo arrojó al costado de Mabande. Esta es una recompensa para ti. Tómala cuando tu cuerpo casi se haya recuperado después de unos días más de recuperación. Mabande estaba a punto de tomar la pastilla. Cuando escuchó esto, inmediatamente dejó de mover las manos nuevamente. Señor Larson. ¿Qué es esto? Una pastilla que acelera el pulso. Para los artistas marciales como tú, que son jóvenes, tiene el efecto de ampliar tus meridianos nuevo. Matthew dijo de una manera algo deprimida. Cuando Mabande escuchó esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. Los meridianos tuvieron un gran impacto en el cultivo de un artista marcial. La ampliación de los meridianos equivalía, literalmente, a aumentar la velocidad de cultivo de un artista marcial. Ahora que ya estaba a medio paso de Soungschi, si pudiera realizar más mejores en sus meridianos, no era imposible tocar el umbral de un Soungschi. Matthew echó un vistazo al rostro de la vieja mamá lleno de sonrisas lujurias y supo que este bastardo debía estar soñando. Bofetada. Una bofetada lo despertó. No pienses en comer pedos. Tu maldito también tiene suerte. Nuestros hombres trajeron el cadáver de Sangan y no esperaban que llevara consigo la grama espiritual inmortal extinta. Solo este. Si no fuera por el gran crédito que mereces, no me molestaría en dártelo. Mabande sonrió tímidamente. Luego volvió a esconder con cuidado el pastillero en sus brazos. Bien. Señor Larson. ¿Cómo está ahora la situación en el campo de batalla? Al ver su intención, Matthew explicó pacientemente el lado. Hoy en día, las fuerzas de los 3 distritos, encabezadas por la familia Lawrence, ya habían comenzado a moverse. Tan pronto como la logística y el armamento estuvieran listos. Creo que la próxima gran guerra estaba a punto de comenzar. Y sería una guerra total. Después de escuchar esto, Mabande se dio una palmada en el muslo con emoción. Bravo. Cuando llegue el momento, decapitaré a algunos patriarcas más y volveré. Que este grupo de viejos Viden vea quién es la fuerza más fuerte en las 3 regiones. En ese momento, su mirada se llenó de intención de batalla. Esta vez, Matthew, en un movimiento poco común, no respondió ni hizo ningún movimiento. Después de todo, su cultivo había llegado al patriarca de medio paso. Además de la técnica de espada que había creado personalmente para la secta Blade. El Returning Seagwan Blade. Realmente no fue una tarea difícil matar a un maestro de secta. La única lástima fue que su oponente tenía a Hiduto reteniéndolo desde un lado. Si él mismo quisiera participar en la batalla, estaría demasiado involucrado. Al pensar en esto, Matthew se deprimió cada vez más. Ponte bien. Veré cómo te desempeñas en el campo de batalla. Después de decir eso, Matthew estaba a punto de irse. Pero justo cuando se daba la vuelta, su nariz se torció de repente. Aunque era extremadamente débil, todavía olía una pizca de sangre. 6 sentidos abiertos. Mirando de nuevo a su alrededor, el olor a sangre se hizo aún más intenso.
¿Quién? Lárgate. Pabellón 2. Matthew sintió que había forasteros acechando en este lugar. Pero ese sentimiento era muy vago e indistinto. Después de enfundar a Taya, Matthew cerró los ojos. Después de concentrar todos sus sentidos divinos, finalmente captó la fuente del olor a sangre. Te encontré. Con un destello, llegó directamente frente a la ventana. La pared fue instantáneamente sellada cuando la espada apuntó. La mordaz energía de la espada continua sin cesar. Mientras observaba, Taya estaba a punto de perforar la frente de la persona. Sin embargo, Matthew de repente notó el par de ojos familiares de la otra parte. Estaban en blanco y apáticos. Con un gran paso, Matthew rápidamente retiró su espada chi e hizo un chapoteo con la espada, retrayendo a Taya hacia su espalda. ¿No odio?, preguntó Matthew con tono tentativo. Aunque los ojos y la expresión eran extremadamente similares. La única diferencia era que en ese momento, su mirada estaba llena de hostilidad y furia feroz. Y el cambio de apariencia, antes y después, también fue demasiado grande. Fue difícil para Matthew asociar a esta niña parecida a una muñeca Yan frente a él con la niña desaliñada de antes. Ling Wujuan asintió y estaba a punto de dar un paso adelante cuando de repente sintió un olor a pescado en la boca y la nariz. Sangre negra y magullada brotó. Para evitar la persecución de Hiduto, recibió una bofetada de su oponente antes de caer al río. Aunque su oponente había hecho todo lo posible por contenerse. Después de todo, era un gran maestro. Al ver esto, Matthew rápidamente se adelantó y atrapó al caído Ling Wujuan. Libera un asiento. Amil. Ma Bande lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y se señaló a sí mismo. Si no, dijo Matthew y no esperó a que se recuperara. Levantó el pie y pateó a Old Ma directamente fuera de la cama. Ma Bande entró. Se levantó y le dio unas palmaditas en las nalgas. Agraviado sin medida. ¿Qué pasó con la promesa de dejarme recuperarme adecuadamente? La mejor unidad de internación del Distrito 3 y solo llevo allí un día. Solo llevo un día en el hospital. Pero esta patada es para mí. Matthew no prestó atención a los ojos sensuales de este bastardo y rápidamente acostó a Ling Wujuan en la cama del hospital. Después de tomarle el pulso, Matthew frunció el ceño. Las lesiones internas fueron muy graves. ¿Cómo se había metido esta niña en problemas con un maestro clérigo? En la isla de la muerte. Aparte de él, solo había unos pocos maestros de secta como Hiduto. En otras palabras, la joven se había metido con los 7 pecados capitales. Después de pensarlo bien, Matthew no tenía ni idea. En este momento era más importante darse prisa con el tratamiento. La noche transcurrió sin una palabra. Temprano la mañana siguiente, Ling Wujuan se despertó tranquilamente. Mirando el entorno desconocido frente a ella y el rostro desconocido frente a ella. Ella instantáneamente se sentó en estado de shock. La afilada garra negra en su mano rascó el cuello de la otra parte. ¡Ay! Ya voy. Ma Bande fue tomado por sorpresa y directamente asustado hasta quedar en cuclillas. Señor Larson. Esta niña es demasiado feroz. Si no lo hubiera esquivado rápido, me habrían contabilizado. Fue en este espacio entre sus palabras. Ling Wujuan saltó y fue hacia Ma Bande para matarlo nuevamente. Detener. Ling Wujuan escuchó esta voz familiar e inconscientemente miró hacia la puerta. Solo cuando vio la figura de Matthew detuvo su postura. En silencio. Ella se hizo a un lado. Vieja mamá. No puedes simplemente parar un rato. Matthew acusó a. Recuperad si estás bien. Ser tan curioso hará que te maten tarde o temprano. Después de caminar hacia la cama del hospital, le entregó el jugo medicinal que tenía en la mano a Ling Wujuan. Toma. Bebe esto. Curará tus heridas internas. Matthew se propuso explicar para aliviar su cautela.
Solo Matthew ni siquiera había terminado sus palabras cuando Ling Wuodio lo tomó en una mano. Inclinando la cabeza, se lo bebió directamente. La medicina era amarga. Ella frunció nivel el ceño. Matthew sacudió la cabeza y le quitó el caramelo de la mano. «Ven esto. Es muy dulce». «Gracias». Lin Buen dijo con calma gracias de meterse el caramelo en la boca. Matthew arqueó una ceja. Antes de esto siempre había pensado que esta pequeña niña era muda. «¿Para qué puedes hablar?» Se intercambiaron algunas palabras de trivialidad. Matthew dirigió la conversación nuevamente al tema principal. «Hablando de eso, ¿cómo encontraste mi lado?» Cuando Ling Wuhat escuchó la pregunta de Matthew, levantó la cabeza. «Maté a Lawrence Castle. Me descubrieron y me persiguieron». Las tranquilas palabras carecían de fluctuaciones emocionales. Era como si estuviera contando algo que no podría ser más inusual. Matthew se consideraba extremadamente fuerte por dentro. Sin embargo, todavía estaba sorprendido después de escuchar a Ling Wuhat hablar de exterminar el castillo de Lawrence con cara tranquila. «¿Está seguro? Todos los que estaban dentro del castillo Lawrence fueron asesinados por usted». Este asunto era demasiado increíble. Una niña de 11 o 12 años masacrando a cientos de personas. Nadie creería esto. Cuando Matthew vio a Ling Wuhat asentir, de repente reaccionó ante algo terrible. Cuando él mismo acababa de entrar por la puerta, parecía haber visto esa extraña luz negra en la mano de Ling Wuhat. «Saca toda tu fuerza para atacarme». Ling Wuhat se congeló por un momento. Sus ojos mirándolo confundidos. «Solo quiero probar tu fuerza», agregó Matthew, preocupado de que esta pequeña niña tuviera algunas preocupaciones. «No te preocupes. Soy muy fuerte. No tienes que preocuparte por lastimarme en absoluto». Después de dudar por un tiempo, Ling Wuhat finalmente decidió escuchar el arreglo de Matthew. Con un gancho de los 5 agarres de la mano derecha de Ling Wuao, la temperatura dentro de la sala bajó repentinamente en varios puntos. Tan fuerte como un maestro de secta de medio paso como Ma Bande. No pudo evitar sentir palpitaciones y un escalofrío en la espalda. No fue solo el escalofrío causado por la temperatura, sino también la densa aura hostil que atravesó directamente los huesos. Mientras los dos observaban, la palma de Ling Wuhat surgió con chi negro. En cuestión de momentos, una garra negra de 1 metro de largo tomó forma alrededor de su palma. Cuanto más miraba Matthew, más ansioso se ponía. Todo lo que le estaba pasando a esta niña era demasiado increíble. Solo habían pasado de 3 a 5 días desde que le dio la garra fantasmal. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo, esta pequeña niña no solo logró cultivarlo, sino que incluso se convirtió en un gran éxito. Tal talento ni siquiera era suficiente para describir el cielo. Justo cuando Matthew estaba reflexionando, se realizó el ataque de Ling Wuhat. La enorme garra fantasma se dirigió directamente hacia él con una frialdad penetrante. Matthew levantó la mano. Cuando su brazo tembló, la garra de hueso desapareció en el aire. En este momento, Ling Wuhat miró con calma a Matthew de la misma manera. Retiró la mano y retrocedió en su posición original. Matthew miró su palma aturdido, su corazón lleno de emoción. El ataque no fue fuerte y solo le provocó un ligero dolor punzante en la palma. Pero, ¿qué pasaría si uno tuviera en cuenta el tiempo que Ling Wuhat había dedicado a cultivarse? Así como la fuerza de su propio maestro de clan. Este negro era el verdadero demonio. ¿Verdad? Con una emoción de asombro, Matthew había revisado el cuerpo de Ling Wuhan una vez más. Sin embargo, el resultado fue una gran decepción para Matthew. No hubo ninguna anomalía, aparte de los graves problemas internos. Todo lo demás era igual que una persona normal. Entonces Matthew solo pudo darse por vencido y en su lugar hizo otra pregunta. ¿Cómo escapaste? Si no recuerdo mal,
Parece que tenían 4 patriarcas con ellos. Si Matthew no conociera la situación de Ling Wuhat, tendría que preguntarse si esta pequeña niña era una espía enviada por el otro lado. Ling Wuodio asintió. Me escondí y él me encontró, esperando que ella cuente toda la historia antes y después. Matthew no pudo evitar tragar saliva. Eso. Te tomaron el control. Un genio de 6 lados con una gama completa de talento, corazón y sabiduría. Sigue siendo una niña de 11 o 12 años. Ling Wuhat se quedó perpleja cuando escuchó esto y miró a Matthew con la cabeza torcida. Claramente ella no entendió en absoluto el significado de Matthew. Está bien. Primero descansa bien. Matthew agitó la mano y sacó a Mabande de aquí. Estaba cansado de corazón. Ya no quería hablar con este tipo de demonio que estaba más allá de la gente normal. Con un médico superdivino disponible para proporcionar varias píldoras curativas. Después de 2 días de descanso, los cuerpos de Ling Wuhuan y Mabande básicamente se habían curado. Mientras no lucharan violentamente, ya podrían vivir normalmente. Después de pedirle consejo a Matthew, Mabande regresó al frente en la primera oportunidad. Hoy en día, Old Ma se había convertido en el punto de referencia para las fuerzas principales en las 3 regiones. No fue solo por el mérito de la gran victoria en la primera estación. Y bajo tierra, mucha gente empezó a hablar tranquilamente de ello. La razón por la que Mabande se abrió paso tan rápido fue enteramente porque se había atribuido el mérito de su primera batalla y Matthew le había otorgado una recompensa. Esto fue lo que le permitió completar este avance. Matthew no le pidió a nadie que pusiera fin a esta noticia. El avance no fue causado directamente por él, pero también fue en parte su factor. Y con tales rumores difundiéndose, también motivaría mejor a quienes están abajo. En cuanto a Ling Wuodio, Matthew le había pedido su opinión nuevamente y Ling Wuhuan decidió seguir el lado de Matthew. Y Matthew también le prometió que mataría a su último enemigo, Clegg, con sus propias manos. Ese día, Matthew llevó a Ling Wuhuan al comando de primera línea. Hoy la batalla estaba en la etapa de preparación. Los 9 grandes señores del poder, además de algunas inspecciones diarias de la situación, se quedaron para cultivar. También se los consideraba libres. Cuando Matthew se enteró de esta situación, inmediatamente llamó al director Chu. Viejo Chu, hazme un favor y prepara una mesa de banquete esta noche. El director Chu estuvo de acuerdo de inmediato y luego continuó con el asunto. Señor Larson, ¿este banquete tiene algún propósito? Matthew sonrió misteriosamente. Se acercó al oído del director Chu y susurró algunas palabras. El director Chu pareció sorprendido y, después de mirar con envidia a Ling Wuhuan de Matthew detrás de él, se apresuró a saludar los preparativos. Llegó la hora por la tarde. Según los arreglos personales del director Chu, el banquete se preparó rápidamente. No fue de gran escala. Solo vinieron 9 grandes señores del poder. Después de que todos tomaron asiento, intercambiaron bromas. Viejo Chu, ¿qué es esto? ¿Por qué el señor Larson de repente invita invitados? Bien. No parece que haya sucedido nada importante recientemente, ¿verdad? Podría ser una fiesta de celebración para la vieja mamá. Ante las preguntas de la multitud, Chu sí solo sonrió misteriosamente. No adivinen a ciegas. Muchachos, lo descubriremos más tarde. Varios de los señores del poder todavía querían continuar con la cuestión. Matthew en el asiento principal se levantó de repente. Su rostro estaba extremadamente serio en ese momento. Ling Wuodio. Frente a la puerta, una figura avanzó lentamente. Hoy, yo, Matthew, te acepto como mi discípulo. ¿Estás dispuesto? Ling Wuhat no tenía nada que ver. Y directamente el cuerpo de la casa se arrodilló en el suelo. Mi discípulo está dispuesto.
Ya hubo un intercambio entre las dos partes. Cuando Matthew propuso la cuestión de maestro y discípulo, ella aceptó de inmediato. Después de perder a todos sus seres queridos, había cerrado su mente por completo. Aunque estaba consciente de todo lo que la rodeaba, no tuvo ninguna reacción emocional. Como los muertos vivientes, el cadáver andante de este mundo. Y con la aparición de Matthew, solo entonces apareció de repente una luz en su mundo oscuro. También la sacó del abismo. Tan pronto como dijo la palabra dispuesto, el director Chu, que estaba a un lado, inmediatamente se levantó para beber al té del maestro. Después de recibir la taza de té de su subordinado, Lin Woo-hat simplemente caminó hacia Matthew. Maestro, por favor beba el té. Bien. Matthew se rió a carcajadas antes de inclinar la cabeza y beber poco. Como estoy bajo la disciplina de Matthew. Nunca hagas mal. Nunca te mates unos a otros con la misma disciplina. Nunca engañes a tu maestro y destruyas a tus antepasados. Cuando Matthew terminó de predicar las instrucciones del maestro, Lin Woo-hat hizo una profunda reverencia 3 veces. El gobernante subió y cayó 3 veces. De ahora en adelante tú y yo somos maestro y discípulo. Un día es maestro y toda la vida es padre. ¿Entiendes? Al escuchar la palabra padre, el cuerpo de Lin Woo-huan tembló. Estaba feliz, pero no podía expresarlo con una mirada. Parecía haber perdido la capacidad de reír y sonreír. La fiesta de adoración fue apresurada. Una taza de té. Una mesa de vino. Hatterlis. Hay otro hermano mayor por encima de ti. Diun. Ustedes se reunirán cuando tengan la oportunidad en el futuro. Matthew explicó mientras sostenía la taza de té en su mano. Las condiciones aquí son limitadas y la guerra es dura. Por lo que el tamaño del banquete será modesto por ahora. Espera hasta más tarde. Cuando regresemos a China, te prepararé un banquete. Solo que ya era el discípulo alcalde. Diun. O el segundo disco. Lin Woo-huan. Ambos fueron recibidos por Matthew en su camino a la ciudad. Las condiciones eran limitadas, por lo que solo podía adaptarse a la situación. Lin Woo-huan no era bueno con las palabras y asintió en respuesta de buena manera. En este punto, el proceso de presentar sus respetos al maestro había terminado. Matthew se levantó y levantó la mano para señalar con el dedo la ceja de Lin Woo-huan. Relaja tu espíritu. Cuando Lin Woo-hat cerró los ojos, de repente surgieron en su mente 2 técnicas cardíacas. La técnica de la creación y la técnica libre y fácil. Esta es la técnica del corazón más elevada que yo, mi maestro, cultivo. Y también es la técnica del corazón más elevada cuando miras el mundo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, varios de los señores del poder presentes instantáneamente dejaron que su luz brillara en ambos lados. Las miradas ardientes y parecidas al fuego parecían querer comerse a Matthew. Una técnica de primer nivel de clase mundial. Si pudieran cultivarlo ellos mismos, se podría esperar que se convirtieran en maestros de secta. Era solo que sabían en su corazón que con su propia edad y talento, esa oportunidad solo podía verse desde lejos. Lin Woo-hat abrió los ojos, se arrodilló y se inclinó pesadamente 3 veces. Discípulo. Lo entiendo. Cal te va bien. No caigas en el nombre de tu maestro. Vete. Lin Woo-hat se levantó y se retiró de la escena bajo la guía de los sirvientes. En este momento, una multitud de curiosos señores del poder rodearon inmediatamente a Matthew. Señor Larson. ¡Qué muñeca tan encantadora! ¿De dónde la sacaste? Mi familia tiene una hija pequeña de una edad similar. El señor Larson también podría tomarla bajo su tutela. ¿Verdad? Sí. Señor Larson. Género de la tarjeta. No. Mi hijo. Wanteng. Tiene apariencia de santo. ¿Te gustaría conocerlo?
Ante la pregunta parlanchina, Ma Bande bramó y echó a Wang Changxin, que estaba al frente. Un montón de cosas viejas y descaradas. Sal de mi camino. Solo tu grupo de chicas corruptas. Tú también quieres acercarte al señor Larson. ¿Eres lo suficientemente bueno? Pregúntense. Es por el motivo de la adoración. Simplemente eres un glotón de técnicas cardíacas de primer nivel. Humilde. Después de haber sido empujados por Ma Bande, varias personas también se rompieron la boca con cierta vergüenza. En efecto, con las técnicas cardíacas de primer nivel de clase mundial, eran glotones. Incluso si ellos mismos no tenían la calificación, todavía querían luchar por sus hijos. En cambio, justo cuando varias personas se sonrojaban, Ma Bande de repente se arrodilló en el suelo. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, Ma Bande gritó ferozmente: Maestro, por favor acépteme como su discípulo. Discípulo. Definitivamente te serviré en el futuro y acompañaré al maestro hasta el final de su vida. La devoción estaba escrita en la mirada iluminada. La multitud. Nime. Esto no es deseado en absoluto. La boca es muy agradable. Pero él mismo está directamente arrodillado y postrado en el suelo. Pégale. No sé quién gritó. Sin decir una palabra, varios señores del poder se apresuraron hacia adelante. Joder. Soy un patriarca de medio paso. Intenten tocarme. Ma Bande amenazó furiosamente. Ingenuo. No fue el único patriarca de medio paso en escena. El director Chu aprovechó el caos y pateó a Ma Bande. La multitud también aprovechó la oportunidad para mencionarlo. Los que apretaban las manos. Apretaban las manos y los que apretaban los pies. Apretaban los pies. Con 2 puños. Ma Bande recibió varios golpes. Matthew miró la farsa que tenía delante y sacudió la cabeza con una sonrisa. No dijo nada para detenerlo. Aunque este Ma Bande era impulsivo e irritable, también era un hombre de corazón cuidadoso. Sabía que Matthew nunca aceptaría a una persona mediocre como su discípulo. Razón por la cual esta farsa distrajo la conversación. Los demás probablemente también lo sabían en sus corazones. Esos pocos golpes fueron más o menos personales. La línea del frente. Dentro del campamento. Todos tenían cuidado de hacer lo suyo. Durante este tiempo, la gente no sabía por qué. El temperamento del patriarca Clegg se había vuelto inusualmente violento. En solo 2 días, nada menos que un centenar de oficiales habían sido decapitados por sus errores. Todos tenían miedo de ser los siguientes en la fila. Con tal atmósfera, la especulación abundaba en el fondo. No sé qué le pasa al patriarca Clegg. Ni siquiera puedo llevarle comida sin que me tiemblen las rodillas. Mi segundo tío y yo. Parece que el castillo de Lawrence ha sido diezmado por un regimiento. Tan pronto como salió esta noticia, varios vendidos se reunieron instantáneamente. Cuéntame más sobre esto, viejo Chad. Los hermanos también deben regresar para evitarlo, dijo uno de ellos. Y deslizó el tabaco en su mano. El viejo Chad lo tomó sin dejar rastro y espejó a su alrededor por un momento antes de hablar en voz baja. Esto es lo que los demás también me contaron. Así que escúchalo. Dentro del castillo de Lawrence. No sé qué atacó. Pero de todos los que estaban dentro, nadie sobrevivió. Cuando salió esta noticia, varias personas alrededor se sorprendieron. Las personas que podían vivir en ese castillo eran todos miembros de la familia Lawrence y la dirección principal. Entonces, aparte de Clegg, la familia principal de Lawrence había sido aniquilada. El futuro de la familia estaría sin duda en manos de la banda. Justo cuando algunas personas intercambiaron voces suaves, el capitán se hizo a un lado. ¿Qué estás haciendo? Tan libre. Ante estas palabras,
Todos los presentes en el lugar se marcharon apresuradamente. El capitán in situ frunció el ceño. Había escuchado claramente de lo que acababan de hablar las pocas personas. Un día después. La historia del exterminio del clan Lawrence Castle ya circulaba en el ejército. A medida que llegaban más y más noticias desde atrás. El asunto se confirmó. En privado. Varios generales ya habían comenzado a establecer contactos silenciosos con la rama de la familia Lawrence. La línea principal fue destruida. ¿Y si algo le sucediera a Clegg? Si algo le sucediera a Clegg, la familia Lawrence tarde o temprano caería en manos de las líneas secundarias. Si pudiera hacerles frente en este momento, sería un mérito del dragón. Ese sería un gran logro para el dragón. En el futuro, definitivamente entraría en el núcleo de la familia Lawrence y se convertiría en una potencia máxima en el Distrito 2. Dentro del centro de mando. A medida que llegaban más y más noticias, el ceño de Clegg se hacía cada vez más profundo con la edad. Al enterarse de que varios generales habían comenzado a hacer contacto con el compañero, la taza de té que tenía en la mano se hizo añicos. Ni siquiera estoy muerto todavía y estas personas ya están tratando de preparar mi otra vida. La voz baja ocultó su ira infinita. Para evitar el asesinato de Matthew, había dispuesto deliberadamente que un miembro del clan principal saliera escondido por un periodo de tiempo. Inesperadamente. Acababan de regresar al clan y todos fueron aniquilados. Ahora que el talento acababa de irse, la gente de abajo ya había comenzado a moverse y preparar sus propios caminos secundarios. Ya que tienen tanta prisa, llevémoslos. A alguien. Traiga algunos generales aquí. Los guardias cercanos escucharon la orden y estaban a punto de moverse cuando Hiduto, que estaba sentado en silencio a un lado, habló de repente. Jefe del clan Clegg. Como la primera persona con quien cooperar. Todavía tengo que recordarte una cosa. Hoy en día, el ejército de abajo está alborotado. Si haces un movimiento para matar a alguien, ten cuidado de entrar. Si mueres, Lawrence tendrá que cambiar de manos. Las palabras cayeron al suelo. El corazón de Clegg estaba en shock cuando las palabras de Hiduto lo despertaron. La situación actual era incierta. Si empujaba más a las personas debajo de él, era probable que los perros saltaran a la pared. Gracias por recordármelo, señor. Clegg hizo una reverencia a modo de agradecimiento antes de abrir la boca para preguntar. ¿Hasta qué punto se han preparado los suministros del ejército ahora? En casa. Señor. Los suministros del ejército han sido equipados con 1 millón de hombres. Clegg se puso de pie y agitó una gran mano. Pasa mis órdenes. Mañana al mediodía marcharemos oficialmente. Cualquiera que retrase la batalla será ejecutado. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.